Hola, buenas noches. Me presento, soy el doctor José Luis Rodríguez. En este momento, pues damos las gracias al Comité de Ortogeriatría y al Laboratorio de Almex por la invitación. Vamos a ver ahora el tema de Hallux valgus. El Hallux valgus, como ustedes saben, el término bunio o juanete proviene del vocablo bunio, que quiere decir nabo, ¿sí? Es una fruta, una raíz. Fue descrito por primera vez en 1778 como el dedo gordo del pie desviado hacia afuera. Esto fue descrito por Laforest, que era el pedículo del rey del Luis XIV. El término hallux prácticamente fue introducido por Carl Hutter hasta 1871. Según Álvarez Cambras, lo define como, ¿sí? Él menciona que es el término utilizado para nombrar el trastorno en la primera articulación metatarso-falángica en la que el dedo grueso u ortejo, el hallux, se desvía hacia afuera de la cabeza del primer metatarsiano. Esta hace prominencia en la cara interna del pie, o sea, el bunio, y es cubierta por una bolsa serosa muy irritable y dolorosa, que es lo que da mayormente la sintomatología de este padecimiento. Frank, en el 2009, considera que el hallux valgus, es una desviación medial del primer metatarsiano, ¿sí? Con una desviación lateral y en muchas ocasiones con una rotación externa del dedo, del primer dedo, con o sin agrandamiento del tejido, de los tejidos blandos y sobre todo la protrusión de la cabeza del metatarsiano. Dentro de la epidemiología, nosotros vamos a ver que es una condición común con una prevalencia del 23% en adultos de 18 a 65 años. Incluso hay algunos casos que son congénitos. Y hasta el 32% en mayores de 65 años. La prevalencia varía en diferentes publicaciones y se encuentra en la relación de hombre a mujer de 2 a 1 y hasta de 15 a 1, mayormente en mujeres. Dentro de la etiología del hallux se considera multifactorial. Vamos a ver que interviene lo que es la anatomía ósea propiamente, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, lo que es la laxitud ligamentaria, el género, sabemos que es más frecuente en mujeres, la edad se va haciendo más frecuente a mayor edad, el calzado justo, que es algo que se le ha achacado muy comúnmente y a veces se considera que es el principal factor que va a generar esto. La herencia se ha encontrado que en pacientes que tienen antecedentes hereditarios de este padecimiento lo van a padecer. El pie plano también se considera que es un factor que en la gran mayoría de pacientes con pie plano desarrollan un hallux valgus. El metatarso primavaro de por sí y el largo del primer metatarsiano y la hipermovilidad metatarso-falángica. Dentro de los factores óseos hay que considerar en una forma muy importante lo que es el tipo de pie que vamos a tener. Vamos a tener 3 tipos de pie. El pie griego, ¿sí? Que el pie griego, donde vamos a tener que el primer rayo en conjunto es más pequeño que el segundo, que el tercero y así sucesivamente. Después tenemos el pie cuadrado, que es donde prácticamente el primer dedo en conjunto es del mismo tamaño que el segundo y más pequeño que el tercero, cuarto y quinto. Y el pie egipcio donde el primer rayo es más largo que el segundo, que el tercero y el cuarto, así sucesivamente. Y el pie egipcio se considera que es un 69% de frecuencia y por lo tanto el pie griego es el que menos trastornos provoca y el que mejor se adapta al calzado. El pie egipcio, sin embargo, es el más propenso a la aparición de diferentes enfermedades, principalmente tanto el hallux valgus como el hallux rigidus. En la fórmula metatarsal también es muy importante. Debemos de considerar el tamaño del primer metatarsiano. Vamos a tener un metatarsiano, un index plus minus, el index minus y el index plus. En este caso, cuando tenemos un index minus más el pie egipcio, sabemos que va a desarrollar el hallux valgus, así como el index plus más el pie egipcio, sabemos que también va a hacer un desarrollo del hallux valgus. Esa es la fórmula metatarsiana, que es algo que nos va a generar
de por sí, ya según la estructura ósea, este tipo de alteración. Desde el punto de vista de la patofisiología, el primer rayo de por sí es inestable. Esto por las estructuras estáticas y dinámicas en la primera articulación metatarsofalángica y la primera tarsometatarsiana. La primera etapa de la deformidad del hallux valgus, es el debilitamiento de las estructuras de soporte medial del primer rayo, que da como resultado una desviación medial del primer metatarsiano y una desviación lateral del primer metatarsiano con la pronación del hallux, provocando una deformidad progresiva en varo de la primera articulación metatarsofalángica, y además la cabeza del metatarsiano se desplaza medialmente y gira en un plano frontal. Entonces, esto va a generar que los sesamoideos se van a quedar totalmente luxados, y el primero, el más medial, va a quedar abajo de la cabeza del metatarsiano, y el lateral va a quedar prácticamente en el espacio del primer espacio intermetatarsiano. Hay varias clasificaciones. El estudio baropodométrico analiza el apoyo del pie en condiciones estáticas y dinámicas. Esto se debe de hacer en apoyo y sin él para hacer una revisión. Estas mediciones permiten clasificar las deformidades. Hay varias clasificaciones. Una de ellas, que la clasifica en 3, que es un hallux valgus mediano, que se caracteriza por un ángulo de hallux valgus de menor de 30 grados, un ángulo intermetatarsiano de 11 grados y la subluxación lateral de sesamoideo de menos del 50%. El hallux valgus moderado se caracteriza por un ángulo de hallux valgus de 30 a 40 grados, un ángulo intermetatarsiano de 11 y 16 grados de subluxación lateral de sesamoideo entre 50 y 75%. La deformidad severa se caracteriza por un ángulo de hallux valgus superior a 40 grados, un ángulo intermetatarsiano superior a 16 y la subluxación del sesamoideo hasta de un 75%. Aunque posteriormente hay otras clasificaciones, como es la de Kaulin y Mann, ya de 1993, donde la clasifica igualmente en leve, en moderado y severo. Él habla de un hallux valgus menor de 20, un intermetatarsiano de 11 y una luxación de los sesamoideos del 50%. El moderado, un hallux valgus de 20 a 40, un ángulo intermetatarsiano de 11 a 16 y un sesamoideo luxado al 50 al 75%. Y severo, el ángulo de hallux valgus mayor de 40 grados, ángulo intermetatarsiano mayor de 16 y una luxación del sesamoideo del 75 al 100%. De las mediciones radiográficas, es una de las cosas que tenemos que hacer ya en la evaluación radiográfica. Vamos a tener lo que es el ángulo en valgo, que es la intersección de los ejes longitudinales del primer metatarsiano con la falange proximal. Este ángulo normal es hasta 15 grados. El ángulo de valgo interfalángico entre los ejes longitudinales de la falange proximal y el primer metatarsiano normal debe ser hasta 10 grados. El ángulo elevado empeora clínicamente la deformidad y generalmente va a requerir una osteotomía de la falange. El ángulo intermetatarsiano, ¿sí?, que va entre el eje longitudinal del primer y segundo metatarsiano, y normalmente debe ser de 12 grados. Cuando está aumentado, se llama metatarso primovaro o aducto y deberá generalmente requerir una osteotomía para su tratamiento quirúrgico. La posición de los sesamoideos con valgo aumentado del hallux, hay fuerzas rotacionales que llevan a pronación y solo se puede valorar en la proyección axial de los sesamoideos. En la proyección AP no se diferencia entre la pronación del primer metatarsiano y la luxación real de los sesamoideos, como podemos observar en la imagen. Dentro de la evaluación clínica, vamos a ver primero, como toda la exploración, vamos a ver, el principal problema es el dolor, el área de dolor, si el tipo de pie, si hay un pie plano, la hiperkeratosis en la zona plantar, en el arco anterior, el movimiento del hallux, si hay una limitación a la flexión o la dorsiflexión, una limitación a la marcha, y lo principal, que vamos a tener la formación de lesiones a nivel de la deformidad o a nivel del buño, que como en este caso se llegan a presentar incluso ulceraciones por la fricción excesiva que tiene el calzado en esa zona.
Para el tratamiento de esta patología, vamos a ver que hay tratamientos conservadores y quirúrgicos, aunque el manejo conservador del hallux puede ayudar a resolver la sintomatología y está indicado solamente en aquellos pacientes que no deseen un procedimiento quirúrgico o con comorbilidades como compromiso neurológico vascular y el riesgo anestésico alto. Lo principal en este caso es el alivio de los síntomas. Para esto habrá que hacer modificaciones del uso de calzado, la utilización de zapatos preferiblemente amplios, de horma ancha prácticamente, para que no haya una fricción sobre el buño. Se considera que sería lo ideal un tacón bajo y de material suave. Se pueden encontrar diferentes elementos ortésicos, como ustedes ven, lo que son los espaciadores interdigitales de uso nocturno, los tapes, las férulas dinámicas nocturnas, ¿sí? Hay varias y sobre todo plantillas para tratar de mejorar lo que es el arco anterior y cambiar un poco la posición del hallux. Desde el punto de vista quirúrgico, vamos a ver que va a haber cirugías donde se va a tratar lo que son tejidos blandos distales y situaciones donde tendremos que hacer osteotomías. Dentro de lo que son el manejo de los tejidos blandos, una de las técnicas que se utilizó por muchísimo tiempo y se sigue utilizando es una técnica tipo McBride, modificada posteriormente por Mann y otros autores, donde lo que hacen es una liberación del primer espacio intermetatarsiano, donde se hace la liberación del aductor y de la cápsula, y sobre todo la primera técnica que describió McBride hacía una resección de los sesamoideos. Actualmente eso ya no se lleva a cabo y solamente se hace la liberación para hacer, y si es posible, hacer la transposición del ligamento metatarsal transverso hacia lo que es la cabeza del metatarsiano para darle una mejor angulación y sobre todo la capsulorrafia para darle una mejor posición a el ángulo metatarsofalángico. Tratamiento de las partes óseas, bueno, aquí vamos a ver que son osteotomías distales, tanto osteotomías de la base. Vamos a considerar la osteotomía tipo Chevron, la tipo Mitchell, Scarf, y la osteotomía tipo Atkin, y vamos a ver después este tipo de técnicas. La osteotomía tipo Chevron es una de las más utilizadas, se utilizó por muchísimo tiempo, y esta se utiliza en hallux valgus leve o moderado, con un ángulo de valgus de menos de 30 grados, con ángulos intermetatarsianos menores de 13 grados, y una luxación del sesamoideo menos de 15 grados. La articulación metatarsofalángica debe ser congruente o mínimamente subluxada. Y esta se lleva a cabo prácticamente hacer la osteotomía en B o en Chevron propiamente de una parte de la cabeza y se hace una modificación del ángulo fijándose con un tornillo. El otro tipo, la osteotomía tipo Mitchell, donde es para hallux valgus moderado con subluxación de la articulación metatarsofalángica, un ángulo metatarsofalángico de 15, un ángulo de hallux valgus menos de 40 y un ángulo intermetatarsiano menos de 17. Igualmente se hace una osteotomía, nada más que se hace una osteotomía aquí con un escalón y se hace una fijación. Inicialmente se hacía una fijación con sutura, pero posteriormente se utilizaban clavos para hacer una fijación. La osteotomía de Scarf es una osteotomía para ángulos más severos, con un ángulo intermetatarsiano de 14 a 20. Debería de haber una buena calidad ósea debido al tipo de osteotomía, que son osteotomías que se hace un corte en Z, se hace una derivación de lo que es el metatarsiano para llevarlo a una corrección y se fija con unos tornillos. Además, la osteotomía tipo Akin, que es para la base de la falange proximal. La osteotomía tipo Keller es una osteotomía menos usada, pero el objetivo es para una descompresión de la articulación metatarsofalángica y esta se lleva a cabo haciendo una resección del tercio proximal de la falange proximal, o llevando a cabo un acortamiento del primer metatarsiano. Esta última es una modificación que se ha hecho para tratar de conservar la articulación y solamente la debemos de usar al hacer la resección de la base de la falange proximal cuando tenemos un problema de tipo artrósico ya muy severa
o un hallux rigidus. Es una imagen de cómo se hace la resección, cómo se fija con un clavo. Se debe hacer una jareta propiamente para no dejar totalmente libre el dedo y no tenga una deformidad mayor. Es una imagen donde vemos ya una artrosis muy severa de la articulación metatarsofalángica, y aquí vemos cómo hay osteófos ya de lo que es la falange, donde se hizo una resección para hacer la corrección. Y finalmente la artrodesis que no podemos descartarla cuando ya tenemos deformidades muy severas, con artrosis muy intensas de la que es la metatarsofalángica, y finalmente se debe hacer la fusión de esta articulación, y esa es parte de lo que deberíamos de ver, nada más la posición que debe tener una angulación en dorsiflexión de 15 grados aproximadamente. Ese es todo por parte de mi presentación y le doy las gracias por haberme invitado a participar. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a presentar a la doctora María de la Luz Gutiérrez, la cual es médica especialista en ortopedia, tiene un diplomado en bioética por la UNAM, así como un diplomado en tanatología por la UNAM, tiene un diplomado en docencia por el Colegio Mexicano de Ortopedia, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora titular de ortopedia y traumatología en la Facultad de Medicina de la UNAM y es profesora adjunta del diplomado de formación de profesores en el área de salud del Colegio Mexicano de Ortopedia. Me da mucho gusto presentarla y nos va a presentar el tema de pie plano. Doctora María de la Luz. Gracias, doctor Tena. Buenas noches. Agradezco la invitación para dar este tema que es importante en relación al manejo que queremos dar para una mejor calidad de vida en nuestro adulto mayor. En esta ocasión hablaremos sobre lo que es el pie plano del adulto mayor. Sabemos que los pies son un elemento importante para nuestra vida cotidiana. Son el soporte de nuestro cuerpo, son los que nos permiten desplazarnos de forma efectiva de un lado a otro y nos ayudan a mantener el equilibrio cuando caminamos por superficies que no son totalmente planas o que son muy irregulares. La evolución ha hecho que el pie se conforme de tal forma que tenga 3 arcos principales para que pueda soportar estas cargas que estamos comentando. Le dio una anatomía muy particular y le proveyó de fortaleza, de un grado de complejidad, dado que tiene muchos huesos, muchas estructuras, muchos ligamentos que lo mantienen unido y firme. Le dio una gran resistencia porque también tiene elementos importantes, tanto vasculares como neurológicos. Le dio una cantidad de huesos importante para que, pese a que aparentemente no es tan móvil, pueda tener movimientos pequeños que nos permitan un desplazamiento adecuado, dadas las articulaciones que entre ellos se forman y los ligamentos, que son muchos, que los van a mantener unidos. Tenemos una serie de músculos y tendones que son los que le dan la fortaleza, la movilidad y propiamente la forma. Se constituye entonces una bóveda plantar que permite el reparto del peso corporal en 2 zonas principalmente: el apoyo del metatarso y los dedos, la cabeza de los metatarsianos y los dedos, y el tarso posterior básicamente sobre el cráneo. La cúpula plantar está formada por una musculatura intrínseca muy importante, por arterias, por nervios y por venas, y por una fascia que los recubre y que en su momento dado puede ser un elemento que falle y nos impida entonces tener una adecuada conformación del pie y nos aplane propiamente la pisada. El pie reposa sobre 2 grandes zonas, como ya comentamos, que es una anterior, básicamente es la cabeza de los metatarsianos, y una parte posterior, que es el calcáneo. Teniendo 2 arcos, uno lateral y uno medial, se conforma un triángulo cuya base está en el antepié y el vértice o punta está en el retropié. La estabilidad de la bóveda plantar está asegurada por elementos óseos y músculos que sus tendones básicamente son los que le dan la forma, teniendo una potente importancia en la conformación propia del pie y el refuerzo ligamentoso que va a tener. Esta fuerza que tiene la bóveda plantar, que tiene la estructura del pie, que tiene la forma del pie, permite que haya elementos que no se dañen, como son nervios, arterias o venas. Propiamente el pie plano del adulto mayor no es una entidad que se catalogue en sí. Puede venir desde atrás, tiene elementos importantes
que nos van a permitir identificarlo y tratarlo, pero no es una entidad particular ni algo que se desarrolle en el paciente adulto mayor. El hundimiento de la bóveda plantar, al que se une la desviación del talón hacia afuera con respecto al eje del cuerpo, puede ser ocasionado por muchas causas que evidentemente son diferentes a las que se van a causar en un niño e incluso que van a causar el pie plano adquirido del adulto. Este puede ser básicamente por la lesión del tendón del tibial posterior. En el adulto mayor, si bien es una de las causas, también hay otros elementos que nos van a permitir que ese pie caiga y que nos altere todo el ciclo de la marcha. Entonces, este conjunto arquitectónico, que es la bóveda plantar, que está formada por elementos óseos, musculares, ligamentosos y que además participan los nervios porque son los que le dan propiamente la función y el poder actuar en donde debe cada uno de ellos, puede ser dañado. Tenemos básicamente arcos plantares que se desarrollaron con la finalidad de que el pie tomara una forma que le permitiera tener un aspecto necesario para soportar tejidos blandos, un cojinete de grasa que es amortiguador en la planta, tienen una función de amortiguar impactos al momento de la marcha o cuando vamos a correr, cuando estamos corriendo o trotando. Permite una mejor distribución del peso y de la carga del cuerpo, siendo esta la base de sustentación para que podamos caminar, no caernos, obviamente aunado a otros factores anatómicos y funcionales que nos permiten el equilibrio y como tal la marcha, y nos permiten adaptarnos a terrenos irregulares, como lo mencionábamos, para no caer, para no lesionarnos y que a su vez ellos no se lesionen. Entonces es el arco interno o medial longitudinal, que es el que más trabajamos, el que más conocemos y el que más buscamos arreglar incluso en los niños. El arco externo, que conforma la otra parte o la otra cara del triángulo que comentábamos, y el arco anterior y transverso, que en un momento dado ese arco anterior pudiera no dar tanta importancia, pero clínicamente sí, porque es una parte anatómica que cuando está lesionada o cuando el ligamento y los músculos que lo sostienen se dañan, genera mucho dolor y da mucho problema de hiperkeratosis e incluso de deformidad hacia los dedos, que en un momento dado pueden interferir en el ciclo de la marcha del adulto mayor. Entonces, el arco longitudinal o medial está compuesto por estos elementos. El primer metatarsiano, que es el que apoya directamente hacia el suelo, con su cabeza de tal forma. La primera cuña, el escafoides, que es la clave de la bóveda plantar y que va después a continuarse con el astrágalo. Y finalmente el calcáneo, que es el que da la parte baja de la cúpula y que también es la zona en la que se apoya el pie o se apoya el cuerpo. Tenemos músculos tensores de este arco, el principal es el tibial posterior y otro es el peroneo lateral largo. También ayudan el flexor largo del dedo gordo, el flexor común de los dedos como estabilizadores y potencian y ayudan a la acción del tibial posterior, además de que mantienen en su lugar al astrágalo y al calcáneo cuando durante el ciclo de la marcha se efectúa rotación en sus carillas articulares. Y también el aductor del dedo gordo que nos permite que cuando demos el paso y hacemos nuevamente el ciclo de apoyo, el pie se mantenga en una línea. Tenemos estabilizadores estáticos fundamentales que nos van a conformar todavía mayor fuerza en el arco longitudinal y son la fascia plantar, el ligamento de Spring, que es uno de los que se trata cuando es el manejo quirúrgico de esta patología, y tenemos componentes superficiales del ligamento deltoideo, los ligamentos plantares longitudinales corto y largo, y los ligamentos del tarso. El tendón del tibial posterior es el principal estabilizador, es el que restringe la abducción del medio pie y por contracción excéntrica durante la fase propulsora del ciclo de la marcha mantiene estable el arco, lo hace que se mantenga la cúpula y a la hora de apoyar aún permanezca y no se aplane. Estos elementos pueden con el tiempo perder su fuerza, perder su tono o lesionarse y entonces hacer que ese arco caiga. El otro es el arco externo. A veces no es clínicamente tan difundida su existencia o su lesión, pero también como el arco longitudinal interno se apoya en el calcáneo y en los metatarsianos, este es básicamente en el quinto. Tampoco apoya directamente en el suelo. Ninguno de los arcos, independientemente de que existe el cojinete de grasa que les da
los amortigua, que ayuda a amortiguar el paso. Ninguno de estos arcos toca el suelo, porque si no, pues estamos hablando propiamente de que el pie está plano, y es lo que tenemos que trabajar para evitar más lesiones y complicaciones. Entonces, este arco está formado por el calcáneo, que apoya, como les decía, por el cuboides y por el quinto metatarsiano. Los músculos que le dan soporte o que le dan más estabilidad son los peroneos laterales, tanto el corto como el largo, y el aductor del quinto dedo. Y el arco transverso. Este arco nos da un apoyo tanto interno como externo, porque como les decía, es la base que forma este triángulo que nos va a dar la estabilidad anatómica propiamente del pie. Entonces va desde la cabeza del primer metatarsiano hasta la del quinto, y la cúspide de esta cúpula o de este arco es la cabeza del segundo metatarsiano, que recordemos que se puede afectar en otras patologías, como el hallux valgus que se ha visto. Entonces, el haz transverso del aductor del dedo gordo tiene cuerdas que van a través de todos los dedos y de todas las cabezas de los metatarsianos y que las une entre sí para darle esta estabilidad. Sin embargo, este músculo y los tendones que ahí llegan son menos potentes y de fácil lesión. Que con el caminar diario, sobre todo las damas que utilizan o utilizamos tacones muy altos y que generalmente le cargamos todo el peso solo a la punta prácticamente del pie, entonces la tendencia es que se lesione, que caiga, y por eso empezamos a tener metatarsalgias y otras alteraciones en la forma de los dedos o callosidades, hiperkeratosis, además de que causa dolores hacia arriba, duelen rodillas, duele caderas y puede tener problemas en la columna. En cuanto a la fisiopatología, pues recordemos que los pies están sometidos a dinámicas de presión y de adaptación, como lo decíamos, tanto cargas al caminar en una simple marcha, como al correr, aquellos que hacen maratones o quienes se dedican a hacer actividades en las que necesariamente el pie carga al brincar, al saltar, al soportar peso en exceso, como son los de halterofilia, por ejemplo, y se adapta también a terrenos irregulares, lo que nos permite poder caminar o correr o hacer actividades en montañas o donde haya arena, caminar en arena, o bien solamente con la conformidad de lo que tiene la ciudad, banquetas, baches, irregularidades, e impide que en determinado momento caigamos tan fácilmente. Pero puede ser afectado por algunas enfermedades, tanto congénitas como adquiridas. El estrés de las actividades diarias, el estar sentado, el zapato, el calzado, que es totalmente fuera de la anatomía, pero que por moda o porque se ven bien o porque es lo que está aceptado, se utiliza y acaba lesionando al pie. Algunas modificaciones dadas por el propio envejecimiento, por el proceso de envejecimiento, pueden afectar y hacernos que ese pie caiga, y algunas de las más importantes a saber son atrofia de las células fibroadiposas del talón, que hacen que ese cojinete de grasa que ya existe se adelgace, se pierda, y entonces el apoyo directamente del calcáneo, que es básicamente donde todo el peso del cuerpo recae, sea directo con la zona de apoyo que están teniendo, y esto nos puede empezar de nada con dolor. Después con hiperkeratosis y con alteraciones propiamente de la marcha. Por eso es muy importante entonces tener en cuenta esto de las células fibroadiposas. A veces también se nos olvida que el pie también tiene grasa y que la grasa es protectora en este caso. Otra de las alteraciones es la disminución de la movilidad de las articulaciones metatarsianas y del tarso propiamente. Tienen que ver con cambios degenerativos, con cambios y atrofia de cartílago. Recuerden que todo esto del envejecimiento no nada más nos da artrosis en rodillas, en cadera o en columna, nos lo da prácticamente en cualquier parte donde tengamos una articulación. Obviamente, las manifestaciones clínicas son distintas, pero el proceso de envejecimiento es en todo el cuerpo, en todo el aparato musculoesquelético. Podemos tener problemas traumáticos, como son cirugías del retropié, fracturas de calcáneo, fracturas con mala alineación, con mala consolidación, u otros traumatismos de la zona, que pueden tener incluso amputaciones en los dedos o en el medio pie, que van a afectar necesariamente el ciclo de la marcha. También se han estudiado polimorfismos genéticos, tienen que ver con la expresión de las metaloproteasas. Recordarán que en la fisiopatología de la osteoartrosis se hablaba que las metaloproteasas
son oxidantes y degradantes importantes de tejidos, hablemos de cartílago, pero también interfieren en la función y en la fuerza de los tendones. Y una de estas causas se está investigando muy importantemente en la lesión del tendón del tibial posterior, que como ya habíamos comentado, es la que nos da la primera causa de pie plano adquirido en el adulto. Y este pie plano adquirido en el adulto puede progresar hasta ser un pie plano en el paciente geriátrico cuando no fue tratado ni a tiempo o no correctamente. Y bueno, la incompatibilidad entre la anatomía y el calzado moderno. Esto de usar tacones de 8, 10, 11, 12 o más centímetros es totalmente antifisiológico y lo único que nos genera es que todo el peso del cuerpo prácticamente caiga en la articulación de los metatarsianos y los dedos y nos genera mucho problema con el resto de las estructuras, porque contractura la fascia, porque debilita tendones, porque puede tener incluso una alteración anatómica que nos genere mayores lesiones y por ello podemos tener problemas también como espolones calcáneos, podemos tener problemas como dedos en garra, podemos tener problemas como hallux valgus o algunas otras lesiones y dolores que nos van a afectar al pie. En cuanto a la epidemiología, se ha encontrado que hasta el 28% de los adultos mayores pueden cursar con pie plano, no del adquirido, sino simplemente con el pie plano. Ya las causas se verán. Se desarrolla a partir de los 40 y sí, en esta edad, de los 40 a los 55 más o menos, la primera causa que se ha encontrado es la lesión del tendón del tibial posterior, sea una lesión o una insuficiencia. Se ha dado más en personas caucásicas que en afroamericanos, por ejemplo, porque bueno, la fuerza muscular y la resistencia de los tendones es diferente y obviamente es más en mujeres, 3-1, ya nada más por el dichoso uso del calzado alto y de puntita, que sí se ven muy bonitos, pero son totalmente infuncionales. Cuando esta patología se presenta entre los 50 y 60 años, se puede observar hasta en un 25%, insisto, solo de los pacientes adultos mayores. Y obviamente, entre más grande sea la persona, el porcentaje de presentación del pie puede incrementarse. Se relaciona más con las personas que tienen vida sedentaria porque se puede inducir que pueden tener algún grado de obesidad y que además pudieran tener diabetes e hipertensión y además la sobrecarga ponderal que esto llevaría. Dentro de la etiología tenemos que son directas, sobrecarga mecánica, fracturas, lesiones sin estabilidad, rupturas de ligamentos, tendones que no se trataron o fracturas de calcáneo. Indirectas como pie plano previo y puede ser que venga desde incluso el pie plano de un niño que no se haya podido corregir y evoluciona en el adulto. Escafoides accesorios, que también es una patología que básicamente puede detectarse desde la infancia, pero muchas veces no se hace y hasta que son adultos se detecta y eso porque generan dolor. Cuando hay obesidad y enfermedades reumáticas que necesariamente nos van a generar desgaste y artrosis de articulaciones. Algunas etiologías anatómicas tienen que ver con el ligamento anular del tarso que está excesivamente tenso o retraído y el surco retromaleolar que se puede encontrar aplanado y esto nos puede condicionar que el tendón del tibial posterior se desgaste o esté en sobreesfuerzo y pueda incluso romperse. En los mecanismos traumáticos, pues nos puede generar una vascularización precaria que haga hipoxia en los tejidos y que lesione. O puede haber una lesión incluso de nervio del ciático popliteo externo o alguna otra inervación que nos impida un adecuado ciclo de marcha y lesione también las estructuras del pie. Las enfermedades sistémicas, como son cualquiera que pueda cursar con sinovitis, hipertensión arterial, obesidad y diabetes, que además de todo nos pueden generar lesiones inflamatorias, artrosis, enfermedad de Charcot, enfermedades neuromusculares que tienen que ver incluso con con accidentes vasculares cerebrales y síndromes compresivos que pueden venir incluso desde columna. Todos estos factores pueden estar interrelacionados o irse generando de manera independiente y resultar en un desequilibrio de la inversión-eversión, que es lo que nos va a condicionar propiamente el pie plano en el paciente. Ahora, los datos clínicos, como tal del pie plano no lo tenemos, pero estas etapas que les voy a mencionar es cuando el pie plano ha sido diagnosticado porque el tendón del tibial posterior se ha lesionado. Entonces, una vez que este tendón se lesionó, genera dolor y cambios que nos puede llevar a toda la demás sintomatología que el pie plano del paciente geriátrico puede presentar. Entonces, son cuatro etapas o 4 fases evolutivas.
En la primera es existencia de una paratendinitis. Generalmente empieza con dolor, con molestias, está localizado. Todavía no tenemos cambios anatómicos, pero ya el inicio del dolor y la molestia nos puede dar una idea de que algo está pasando. En la etapa 2 ya puede aparecer un aplanamiento de la bóveda cuando está en carga, hay deformidad, puede haber incluso ya deformidad en valgo y aparece el signo conocido como demasiados dedos, es decir, que como el pie va haciéndose valgo, se va manifestando más la deformación en valgo, se nota como que hubiera muchos dedos cuando uno lo está viendo en la parte posterior. En una etapa 3 ya existe una deformidad fija, generalmente es irreductible, no se puede dar el pie nuevamente a tratar de formar el arco, incluso habiendo utilizado ortesis. Se disminuye el dolor interno, pero como es habitual que en esta etapa 3 ya el paciente haya acudido a consulta, se le haya visto que tiene un grado de pie plano y se le hayan mandado plantillas para corregir el arco longitudinal interno. Entonces, lo que puede aparecer aquí es un dolor en el arco externo, porque solo estamos tratando propiamente ese pie caído, ese pie que ya está en valgo. Y entonces sobrecargamos la parte externa y se genera dolor. En este momento puede haber una disminución o incluso el dolor del arco longitudinal interno de esa zona puede desaparecer, lo cual no siempre significa que se corrigió la deformidad o que está en buen progreso el tratamiento, sino también puede ser que se haya roto el tendón del tibial posterior y eso pues elonga, suelta, por decir así, las estructuras y permite que haya una relajación y eso es lo que hace que el dolor ceda. Pero ojo, porque puede ser que se haya roto. Y en una etapa 4, en una fase 4, el valgo es completamente prolongado, ya no se nota la forma de la huella plantar, se han producido alteraciones mecánicas todavía más importantes que nos pudieron haber llevado incluso a artrosis de la subastragalina, que es la que principalmente se lesiona, o del tobillo mismo, propiamente de la tibia astragalina, o del medio pie, o incluso del antepié. Podemos tener ya alteraciones en la forma de disfunción de los dedos, y como les decía, artrosis de tobillo. El diagnóstico, fundamentalmente lo vamos a hacer con los antecedentes y las morbilidades relacionadas. Estamos hablando de que vamos a revisar a un paciente de más de 60 años, no a un adulto joven de 40 o 50, que como les decía, su causa principal va a ser la ruptura del tendón posterior del tibial. Aquí es un paciente mucho mayor, que ya trae dolor de pies desde hace mucho tiempo, que muchas veces ni siquiera se ha tratado, que no utiliza ni siquiera el calzado adecuado para él y que lo único que ha pasado es que no le permite caminar, lo ha tenido sentado y le está haciendo una debilidad generalizada por falta de actividad. Ojo, recuerden que también un paciente que permanece mucho tiempo sentado, acostado, nos va o puede desencadenar que caiga en los síndromes geriátricos de los cuales ya hemos estado hablando al inicio de estos módulos. La exploración física, aunque es solo el pie y aunque pareciera que no nos compete, tiene que ser completa, tiene que ser una exploración dermatológica, es decir, los pacientes geriátricos generalmente nos llegan con onicomicosis severas, con las uñas totalmente crecidas, con los pies sucios, con lesiones, con heridas, con lesiones antiguas en las que ya no caminan bien, o con deformidades ortopédicas como son el hallux valgus, los dedos en garra, dedos en martillo, neurofibromas, en fin. ¿Sí? Todo eso tenemos que valorarlo porque va a inferir en el tratamiento, tanto en el éxito como en la calidad de vida que el paciente se le pueda dar. Obviamente tenemos que ver en qué nivel funcional está, tanto el equilibrio como la marcha, porque eso va a depender la independencia que el paciente tiene que tener, que debemos darle para que no caiga postrado. Los estudios de gabinete que se pueden hacer van desde rayos X simples laterales para ver la huella, hasta resonancias magnéticas cuando se está pensando que la alteración es algún tendón, algún músculo, alguna artrosis que nos está degenerando ahí. Incluyendo obviamente la podoscopía, la plantografía para ver la huella propiamente del pie y sí catalogarlo en alguno de los grados de pie plano que conocemos. El tratamiento. El tratamiento se va a dividir en dos, como generalmente sucede, en conservador y quirúrgico. El tratamiento conservador va a incluir, y básicamente es la punta de el punto cardinal de lo que vamos a tratar, el dolor. Recordemos que de lo más importante que tenemos que ver en un paciente geriátrico es que no tenga dolor.
porque el dolor en una persona anciana puede darle problemas incluso emocionales de depresión o de algún otro tipo. Entonces debemos tratar de evitar que tenga dolor o disminuírselo lo más que se pueda. Debemos también tener un manejo y controlar las deformidades que ya el pie tenga, prevenir y o limitar complicaciones que puedan presentarse. Recuerden que si el paciente es diabético y está teniendo hiperkeratosis que están siendo rozadas con el zapato, pudiera lesionarse, pudieran inflamarse, pudieran agrietarse, pudiera hacerse una herida que después se infecte y nos puede desarrollar un pie diabético, que es uno de los problemas más severos que puede tener un adulto mayor diabético. Debemos limitar la invalidez, es decir, hacer que ese pie se vuelva a funcionar para que el paciente pueda caminar, que sin tanto dolor pueda hacer alguna actividad acorde a su edad y a su capacidad física. Debemos preservar la máxima funcionalidad del pie. Les repito, el pie también desarrolla artrosis en las articulaciones, artritis y artrosis, entonces debemos vigilarlo y restaurar en la medida de lo posible la independencia del paciente, que no permanezca dependiente de algo por causa de los pies. Vamos a tratar de limitar eso. Y bueno, todo esto, si es bien llevado, si se cumple y el paciente lo acepta, lo maneja también y coopera, pues va a generarle una calidad de vida mayor o mejor. Entonces, en cuanto al tratamiento conservador, son AINES. Ya estuvimos hablando en otras sesiones de los medicamentos que se pueden utilizar para darle al paciente la disminución del dolor y la inflamación, como la cemetacina. También el hecho de la dieta ayuda, estar bien nutridos, estar bien alimentados, o utilizando suplementos que también ya se mencionaron en la sesión pasada, pueden ayudarnos a que el tratamiento tenga mayor éxito si el paciente en general se encuentra bien. Necesitará algunas ortesis porque, bueno, corregir la huella requerirá plantillas correctoras. ¿A qué nivel? Bueno, pues se tendrá que evaluar el grado en el que el paciente se presente y además si tiene otras malformaciones o deformidades concomitantes como dedos en garra, que también tendrán que hacernos tratar el arco longitudinal. Recordemos, no solo es el arco longitudinal, sino el arco transversal. Esos dedos caídos que generan callitos abajo en la planta pueden ser muy, muy molestos, más incluso que el arco longitudinal, o combinarse y generar mucho dolor en el pie. El zapato tiene que ser individualizado. El paciente debería, en condiciones ideales, ir con un ortesista o en un lugar donde se fabricaran zapatos para pacientes de la tercera edad, que se los hicieran a su medida y gusto, que sea un zapato confortable pero seguro para él. El paciente debe tener auxiliares para la marcha. Dado que se cambia la biomecánica del pie, también cambia la biomecánica de la marcha y también puede cambiar el sentido de equilibrio que el paciente tiene y puede caer. Y esto nos puede generar problemas como fracturas y vuelvo a lo que comentamos. Cada que el paciente se lesione y tenga la necesidad de ser tratado en cama o estar en cama, puede caernos en alguno de los síndromes geriátricos que nos lleve a un desenlace fatal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los cuidados podológicos son muy importantes. Tampoco tenemos la cultura de mandar o de ir al podólogo. En realidad, muchos de estos temas los tratan los podólogos para tener un adecuado cuidado de uñas, un adecuado cuidado de hiperkeratosis, de grietas, de cualquier otra lesión que el paciente pudiera tener en el pie y que sea un pie sano, suave, cuidado, hidratado, con una piel adecuada. Esto como tal es una barrera porque nos impediría que se produjeran infecciones y que nos agravara el pronóstico del paciente. La fisioterapia es muy importante, ejercicios en los pacientes de la tercera edad es muy importante y no solamente para mantener cadera y rodilla, sino simplemente para la movilidad de la articulación del tobillo. Si esta no es flexible y no se mueve adecuadamente, va a hacer que el ciclo de la marcha cambie y esto nos trae alteraciones biomecánicas a nivel de rodilla y de cadera y también de columna, que nos generará básicamente y al final de todo dolor. Entonces esto lo tenemos que impedir. Manejar lesiones locales, si hay heridas, si hay cualquier sangrado, si hay cualquier verrugas que luego se las quitan, se las arrancan con una navaja y se infectan, eso hay que cuidarlo. Que el paciente esté sano y controlado en sus enfermedades y, como les decía, vigilar las deformidades existentes que propiamente al ortopedista le competiría tener en cuenta. Otro es el cuidado de los pies. El paciente debe de estar en todo momento con zapato y calcetín.
No puede estar descalzo porque si es un paciente diabético y tiene alteraciones en la sensibilidad, no se va a dar cuenta que se va a cortar, que se puede herir y puede desencadenarnos un pie diabético. Además de que ya saben que el quinto dedo del pie está hecho específicamente para ver la ubicación de los muebles. Y no sé por qué, siempre le atinamos a la pata de un sillón o de una silla. Entonces hay que tener mucho cuidado porque se puede fracturar. La higiene es importante. El lavado preferentemente en la noche para tener más tiempo de que el pie se seque, de secar interdigital y evitar que se formen hongos. Una revisión diaria del pie para ver si hay alguna herida, alguna lesión, algún cambio de color, es benéfica para ellos. El corte de uñas debe de ser redondeado, no dejar picos y además no debe hacer que el paciente se sangre cuando se corta las uñas, eso es peligroso. Y manejar las hiperkeratosis, limarlas preferentemente y no cortarlas. El paciente no debe de traer parches, curitas ni ninguna otra cosa que se adhiera a la piel y que la pueda lastimar. Y esto nos va a ayudar también a hacer ejercicios activos que mantengan la movilidad del pie. Si está cansado, los pies se hinchan o tienden a doler y a molestar, pues elevarlos es una forma de descansar y de ayudar con la circulación que muchas veces es precaria ya en estos pacientes. El calzado debe ser seguro y confortable. Debe ser de fácil uso, de fácil quitar y de fácil poner, con correas que puedan abrocharse y ajustarse durante el día del paciente, que puede amanecer con un pie relativamente bien y durante el día inflamarse y estar cansado en la tarde. Debe ser protector de temperaturas, es decir, acoginado y calientito para el frío y un poco más fresco durante la época de calor, de tal manera que no sude, que no mantenga humedad y no forme hongos. El interior del calzado debería de ser sin costuras, muy suave, o las costuras ocultas muy suave, y que no le roce, si el paciente tiene alux, tiene hiperkeratosis, tiene dedos en garra, que no roce y cause más problemas, sino que tenga incluso esas variantes como vemos en este zapato que tiene la punta descubierta, que puede ser utilizado para pacientes con dedos en garra o con hiperkeratosis en la parte dorsal de los dedos, o aquellos que son de empeine amplio, ancho y alto, para los que tienen alux valgus, ¿no? La suela debe ser, algo muy importante, debe coincidir con la longitud del pie, es decir, debe de ser del número que el paciente calza, porque luego los vemos con zapatos mayor a su número, uno o dos números más grande de lo que ellos calzan, o con estos famosos crocs que nada más los van chancleando y aparte de todo se pueden caer, o con chanclas que son muy grandes para ellos. Y yo no sé si ustedes alguna vez han tenido que utilizar por lo que sea un zapato que es un poco mayor al número que uno calza. Es cansado, fatiga el pie y fatiga la pierna. Entonces ellos se pueden cansar y se pueden caer. Entonces es muy importante la talla del zapato. La suela, como les decía, debe ser de características antiderrapantes, suelas anchas, prohibido totalmente esas suelas angostitas que hay en los tacones, aunque el tacón sea bajito, porque pueden hacer que pierda el equilibrio y caer. El tacón no debe ser mayor de 2 milímetros, de 20 milímetros, aunque aquí es variable, porque hay personas que sí toleran utilizar tacones de 3 o de 4 centímetros y andan muy cómodos, y pueden ser tacones anchos, como las que se ven en estas imágenes, o zapato como este que está aquí, que en determinado momento es hasta unisex, ¿verdad? No solamente de varones. Y bueno, si el paciente tiene deformidades, preferentemente el zapato pudiera ser adaptado o adaptar a esas deformidades para que no le lesionen, no le duelan, sobre todo cuando el manejo del paciente va a ser netamente conservador, cuando por la edad, cuando por las causas que ustedes gusten y manden, no puede ser sometido a un tratamiento quirúrgico. Recordemos que con la edad el tamaño y la forma del pie va cambiando. Levante la mano quien tenga más allá de 45 años, que ahora no utilice incluso medio número más de calzado, o que haya tenido que bajarle al tamaño de los tacones, o que ahora ya no utilice zapatos de punta, sino ya más anchitos para que los dedos no se amontonen y no duelan cuando se los quitan. Así es que todo ese montón de zapatos bien bonitos, estilizados y de moda quedan por ahí abandonados, y tenemos que ir a algo más cómodo, porque además el pie va a estar trabajando todo el día. Caminamos, nos desplazamos, trabajamos, hacemos ejercicio y pues es el que sufre con toda esa actividad.
Entonces, la otra parte es el tratamiento quirúrgico y esto está básicamente indicado cuando se reconoce, se ha conocido, se diagnostica la lesión del tendón del tibial posterior. Sabemos que la función de este tendón es como un flexor plantar del tobillo, lo supina y es el elemento activo, sino el que más importante, que es responsable de la formación del arco interno. Entonces, cuando está deteriorado, cuando se rompió, cuando está insuficiente, pues es el que nos genera el pie plano. Pero esto, como lo vimos en la epidemiología, se presenta más en las personas que están de 40, 45, 50 años. Entonces, es netamente quirúrgico. El no tratarlo y el permitir que la deformidad evolucione puede generarnos artrosis de la subastragalina, que también es otro problema agregado y que nos puede traer resultados variables en el tratamiento final. Y los procesos degenerativos van aunados a lo que comentamos: hipovascularidad, artropatías inflamatorias, la infiltración con esteroides. Quien dice me duele aquí y te infiltro, recuerden que la infiltración de los esteroides con esteroides nos da muchos problemas a nivel tendinoso, lo puede lesionar, lo puede reblandecer, lo puede romper. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la infiltración en los pies. Y los traumatismos, ¿verdad? Necesariamente el tendón puede estar primero insuficiente y después lesionarse, o directamente por medio de una lesión romperse. Existen diversas técnicas de tratamiento de este tendón, que no es motivo de esta plática, que puede platicarse mucho tiempo de cada una de ellas, pero van desde liberaciones, porque hay fibrosis, hasta cambios de ubicación, porque tenemos un escafoides accesorio, o bien artrodesis, cuando el tendón ya no dio más y ya nos degeneró tanto las articulaciones que es imposible hacer una corrección como tal, sino hay que fijar, hay que mantener el pie o esa articulación móvil, sobre todo la subastragalina, la tenemos que mantener fija para evitar que haya esa pronación del pie y que se caiga tanto la huella y nos cambie tanto el ciclo de la marcha. Pero bueno, como les decía, puede ser motivo de otras pláticas, porque hay muchas técnicas con resultados muy variables. Entonces, el pie plano del adulto mayor lo vamos a considerar solamente de forma clínica, lo vamos a tratar mayormente de forma conservadora, porque generalmente lo estamos detectando en personas mayores de 60 años. Y muchas veces el ver un pie que está con hallux valgus, con dedos en garra, con dedos en martillo, que incluso está plano, pero que no está sintomático, si nosotros nos metemos a tratar de corregir esas deformidades, le vamos a generar dolor. Ahora, el nivel del dolor que el paciente ya tenga puede ser lo que nos dé la pauta para el tratamiento. Si pese al manejo conservador no ha mejorado y al contrario está evolucionando a mal, pues entonces tendría que valorar la procedencia de la pertinencia de algún manejo quirúrgico para tratar de corregir sí la forma, sí la huella, pero básicamente es quitar el dolor, porque el paciente necesariamente tendrá que estar con todos los cuidados que ya mencionamos, con todo el manejo del pie que ya mencionamos, con todo este calzado adaptado para su comodidad y su tranquilidad que ya mencionamos, hasta que pues lleguen sus últimos días, y que eso no lo vamos a saber. Y eso es lo interesante, porque no podemos decir que un paciente de 60, de 70 años, ya no le hacemos nada porque está viejito. No sabemos qué tiempo va a vivir y cuánto tiempo puede tener que estar pasando con dolor. Entonces hay que tratarlos, hay que observarlos, hay que manejarlos. Recuerden entonces que el manejo del pie plano del adulto mayor es, en este aspecto, del paciente geriátrico. No vamos a tratar nosotros a pacientes adultos jóvenes de 40 a 50 años, y lo insisto mucho, porque es otro tipo de manejo, otro tipo de necesidades, otro tipo incluso de capacidad física del paciente que le permite o no someterse y tolerar procedimientos. Y una premisa que manejábamos, creo yo que sigue siendo actual y que lo deberíamos tomar. Si no duele, no lo toques. Se ve feo, tiene los dedos encimados, casi que se persina del segundo dedo con el primero, pues hay que mejor tratarlo con plantillas, con zapatos adecuados, suaves, que le permitan tener esa deformidad sin que se lastime más. Pero no hagamos procedimientos más allá de lo que le podamos ofrecer. Si no tenía dolor, por quererle quitar esa deformidad le generamos dolor, entonces lo complicamos en vez de mejorar. Pues espero que esta plática sea de su utilidad, y pues estamos abiertos a las preguntas que seguramente ustedes nos invitarán. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a los doctores por la excelente ponencia. El doctor Tena, si quiere agregar algo.
Entonces, nomás agradecer la excelente ponencia que presentaron mis compañeros. Y aquí tenemos algunas preguntas que nos están haciendo. Si quiere, doctor, podemos pasar a las preguntas relacionadas con la ponencia de la doctora María de la Luz. Por acá nos pregunta la doctora Patricia, ¿cómo se puede corregir el dolor de un paciente con pie plano de 71 años con insuficiencia vascular? Bueno, ya comentamos que el dolor del pie plano tiene diversas causas, que no solamente es que esté plano. Tendríamos que ver cuál es el problema de esa insuficiencia vascular y cómo ha afectado entonces a la inervación incluso y a la sensibilidad de la región. Pero si es un paciente que tiene ese problema y tiene pie plano, necesariamente tendrá que ser con medicamento, quizá con algo de fisioterapia, viendo la causa básica del problema que presenta y a lo mejor con algún tipo de ortesis que le pudiera ayudar a corregir la postura o la huella que está manejando. Pero sí es posible tratarlo, pero sí, insisto mucho, tenemos que ver cuáles los datos base, porque una persona de 71 años con esos problemas, pues seguramente a lo mejor lo menos que le está molestando es propiamente la huella, sino a lo mejor es el problema vascular que está incidiendo. Muchas gracias, doctora. Por acá el doctor Salomón Sánchez nos pregunta si en un paciente mayor con espolones calcáneos es mejor un tratamiento conservador o quirúrgico. El espolón calcáneo no es la causa, sino es el efecto de una tracción excesiva de la fascia plantar. Los tratamientos conservadores siempre dan buenos resultados. Es el utilizar antiinflamatorios, vía oral, los ejercicios con rodillo para reblandecer un poquito la fascia plantar y en algunas ocasiones utilizamos infiltraciones con esteroide. Generalmente con eso cede. Cuando ya el crecimiento, el osteofito, que se llama, o que le más llamado espolón, prácticamente ya es muy grande, se puede hacer vamos a llamar así, se puede rebajar, ¿sí? Quirúrgicamente, pero realmente los que hemos tratado, la gran mayoría mejoran de una forma importante con antiinflamatorios, con infiltraciones y con ejercicios. Muchas gracias. Por acá el doctor Emmanuel Gómez nos pregunta si el uso de viscosuplementación en artrosis incipiente en alus valgus se podría utilizar. En artrosis metatarsofalángica, realmente el utilizar la viscosuplementación no es algo que sea adecuado. Debemos de recordar principalmente que es un efecto mecánico el que se va a generar la artrosis. La desviación del metatarsiano en relación con la falange es lo que va a generar el problema degenerativo articular, pero es un problema mayormente mecánico que inflamatorio. Entonces, realmente el utilizar la viscosuplementación no le veo yo mayor beneficio, digamos, a manejar primero como serían los separadores interdigitales o las férulas nocturnas, que sería mejor en un caso de un alus valgus incipiente, sería lo más adecuado el utilizar calzado amplio, una plantilla con botón retrocapital, sería lo más indicado para tratar de disminuir ese proceso degenerativo. Y en un momento dado, bueno, pues tratarlo quirúrgicamente, ¿no? Muchas gracias, doctor. Por acá nos hacen otras preguntas ya un poco más desviadas del tema. Nos pregunta, ¿a qué edad se puede detectar el pie plano en niños? El doctor Oscar Contreras. Existe una controversia en que se debe de tratar el paciente con pie plano desde los 2 años de edad, de los 3 años, y hay otras escuelas en las que se dice que se debe de dejar evolucionar el paciente solito, o sea, que solo va a formar su arco plantar. En ocasiones, muchos médicos ortopedistas lo que hacemos es ayudar un poco al niño a que se forme su arco plantar, pero el niño va a formar su arco plantar solito. Gracias. Realmente aquí una de las cosas importantes es hacer un diagnóstico adecuado de un pie plano. La gran mayoría de niños que nos llevan a la consulta son talos valgos, no son prácticamente pies planos. Realmente el pie plano se nota prácticamente a partir de los 12 años. Ahora, lo que dice el doctor Tena, realmente nosotros lo que hacemos es apoyar un poco a formación del arco, poniendo plantillas con elevación del arco longitudinal, pero realmente el llegar al caso donde tengamos realmente un pie plano,
realmente se diagnostica no en edades tempranas. Muchas gracias. Por acá, el doctor Armando Roberto nos plantea que en deportistas de alto rendimiento la ruptura del tendón de Aquiles se recupera por completo. O sea, la ruptura del tendón de Aquiles generalmente es quirúrgica, ahí no hay de otra. Hay pacientes que no se tratan quirúrgicamente, se dejan en un tratamiento conservador no quirúrgico, cicatriza, pero queda con mucha debilidad. Ahora, el hacer un tratamiento quirúrgico, hacer una rafia adecuada, realmente mejoran, pero no mejoran a un 100%. Eso es ya sabido, que mejoran cuando mucho a un 80%, debido a que la cicatrización genera una fibrosis, y esa fibrosis no le va a dar una elasticidad al 100%. Entonces, en los deportivos de alto rendimiento, realmente sí baja su rendimiento propiamente. Se puede volver a romper, además. Y además puede volver a romper. Pero en pacientes geriátricos eso no sucede. Okay. Por acá nos preguntan que cuando se realiza el procedimiento quirúrgico en un alus valgus, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes? Bueno, ahí depende qué tipo de cirugía se haga. Pero hay muchas probables complicaciones. Una de las primeras es una sobrecorrección. Una sobrecorrección, y en vez de dejar un alus valgus, se deja un alus valgus, o sea, se deja una apertura entre el primer y segundo dedos demasiado amplia. La segunda, dependiendo del tipo de cirugía, a veces puede generar una necrosis avascular de la cabeza del metatarsiano. Si es que a la hora de hacer la resección del bunio es exagerada, y a veces se provoca necrosis, o sea, se muere la cabeza del metatarsiano. Los demás son procesos inflamatorios, dehiscencias de la piel, se le puede hacer que se vuelva a formar el alus valgus. Generalmente con los procedimientos de tejidos blandos es muy común que recidive la desviación. Por eso actualmente ya la gran mayoría de tratamientos quirúrgicos son con osteotomías. Muchas gracias, doctor. Por acá, la doctora Laura Miriam nos vuelve a preguntar otra pregunta referente al pie plano, que si con tratamiento conservador a los 12 años se puede corregir. El pie plano, normalmente a los 8 años, el pie ya está estructurado. Entonces, como bien decía el doctor Rodríguez, hay que ver cómo está el valgo del retropié, qué es lo que nos está produciendo la caída del arco plantar. Entonces, ya no se recupera al 100%. Pero se le puede ayudar con el uso de plantillas. Bueno, yo creo que eso responde un poco a la pregunta del doctor Salomón, que nos pregunta si es conveniente antes de los 10 años usar plantillas. Sí, realmente las plantillas a los niños los empezamos a utilizar a partir de los 2 y medio años. Se empiezan a utilizar las plantillas cuando notamos alguna deformidad. Y en relación a la respuesta anterior, el pie plano, cuando es realmente un pie plano, no se mejora. O sea, no hay mejoría con plantillas. O sea, se le hace un apoyo, pero no hay mejoría, no cambia. La estructura del pie plano es una estructura fija, que ya no va a haber modificaciones. Ya se utilizarán algunos tratamientos quirúrgicos para tratar de modificarlo. Una última pregunta, doctora. Nos envían por acá otra pregunta. ¿Qué datos al examen físico nos permiten diagnosticar una lesión del tendón tibial posterior? Lo que comentábamos primero es dolor en la región, en la parte interna del tobillo, dolor al caminar, hay problemas para apoyar la parte posterior, puede tener algo de cansancio inicialmente, después se puede generar problemas como ya algún grado de deformidad, ellos empiezan a ver que pisan hacia adentro su calzado, que incluso están de pie descalzos y ven que los tobillos caen un poco hacia el centro, y eso dependiendo la evolución o el grado de que estemos hablando, pero inicialmente puede ser dolor en la parte posterior de del tobillo y del pie, por atrás y abajo del malleolo interno y hacia adelante, hacia el primer dedo. Es lo inicial, pero dependerá mucho, le digo, porque a veces puede optarse o confundirse. Entonces, pues, necesitas hacer la exploración física necesariamente para discernir cuáles son.
Muchas gracias, doctora. Gracias, doctores. Han sido unas conferencias muy enriquecedoras y que de seguro han aclarado muchos temas en todos los participantes que hemos tenido el placer de disfrutar de ellas. Muchas gracias a nuestro patrocinador, a Italmex y sus marcas Reumonfan Bit, Narisol, Flaricel e Icapro, por permitirnos llegar a ustedes esta noche a través de esta actividad de educación médica continua. Tengan todos muy buenas noches y recuerden que pueden acceder a todos los módulos a través de la dirección italmex.miwebinar.mx. De todos modos, los chats se los haremos llegar a nuestros ponentes que pueden interactuar con ellos por vía de correo. Muchas gracias a todos.